Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay momentos en la vida en los que uno puede hacer muchas cosas buenas, cumplir normas, rezar, ayudar a otros, y aún así, el corazón puede estar lejos de Dios. El Evangelio de hoy nos coloca frente a una escena sencilla pero profundamente reveladora. 2 hombres suben al templo a orar. Ambos van al mismo lugar. Ambos aparentemente buscan a Dios, pero solo uno regresa a su casa transformado. Jesús dirige esta parábola a quienes se consideraban justos y miraban con desprecio a los demás. Ese detalle es muy importante, porque nos muestra que el problema no estaba en las prácticas religiosas, sino en la actitud del corazón. El fariseo era un hombre religioso, cumplía la ley, ayunaba, daba el diezmo. En apariencia hacía todo bien. Sin embargo, su oración revela algo inquietante. En realidad no estaba hablando con Dios, estaba hablando de sí mismo. Su oración comienza diciendo: Dios mío, te doy gracias. Pero inmediatamente se convierte en una lista de méritos personales. No roba, no comete injusticias, no es como los demás hombres. Incluso se compara con el publicano que está cerca. Su oración no es una búsqueda de Dios, sino una comparación constante con los demás. El centro de su oración no es Dios, es su propio ego. Aquí Jesús nos muestra un peligro que puede entrar silenciosamente en la vida espiritual. Creer que por cumplir ciertas cosas ya somos mejores que otros. Cuando la fe se convierte en una forma de sentirnos superiores, deja de ser un camino hacia Dios y se convierte en un muro que nos separa de los demás. Mientras tanto, el publicano está lejos. Ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo. No tiene argumentos para defenderse ni obras que presumir. Solo repite una frase corta que sale de lo más profundo de su corazón: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Esa oración es breve, pero es completamente sincera. No hay excusas, no hay comparaciones, no hay orgullo, solo hay verdad. Y esa verdad abre el corazón a la misericordia de Dios. Jesús termina la parábola con una afirmación sorprendente. El publicano, y no el fariseo, volvió a su casa justificado. Es decir, fue el pecador arrepentido quien encontró la gracia de Dios. Esto puede resultar desconcertante para muchos. El fariseo parecía el hombre correcto, disciplinado, fiel a la ley. Pero el problema no estaba en sus prácticas religiosas, sino en su actitud interior. La humildad abre el corazón a Dios, mientras que el orgullo lo cierra. Este evangelio nos invita a mirarnos por dentro con sinceridad. Muchas veces, sin darnos cuenta, podemos caer en la misma actitud del fariseo. Podemos empezar a medir nuestra vida comparándonos con otros. Podemos pensar que somos mejores porque rezamos más, porque conocemos más de la fe o porque tratamos de vivir correctamente. Pero cuando el corazón empieza a juzgar y despreciar a los demás, algo en nuestra relación con Dios se ha desviado. Dios no busca personas perfectas que presuman sus méritos. Dios busca corazones sinceros que reconozcan su necesidad de misericordia. El publicano no tenía una reputación respetable. En aquella época los publicanos eran despreciados porque trabajaban cobrando impuestos para el Imperio Romano. Muchos los consideraban pecadores públicos. Sin embargo, ese hombre tenía algo que el fariseo había perdido: conciencia de su necesidad de Dios. Cuando una persona reconoce sus límites, sus errores y su fragilidad, se abre un espacio
donde la gracia puede actuar. La misericordia de Dios no entra en un corazón lleno de orgullo, pero sí entra en un corazón humilde. Por eso Jesús termina diciendo una frase que atraviesa toda la enseñanza del Evangelio: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad no significa despreciarse ni pensar que no valemos nada. La verdadera humildad es vivir en la verdad. Es reconocer que todo lo bueno que tenemos viene de Dios y que, sin su gracia, no podemos sostenernos por nosotros mismos. Este mensaje es especialmente importante en la vida diaria. A veces podemos ser muy exigentes con los errores de otros y muy indulgentes con los nuestros. Podemos señalar fácilmente las fallas ajenas, pero nos cuesta reconocer las propias. El Evangelio de hoy nos invita a cambiar esa mirada. En lugar de mirar a los demás con juicio, el Señor nos invita a mirar nuestro propio corazón, no para condenarnos, sino para abrirnos a su misericordia. Hay una gran libertad en la oración del publicano. Él no necesita aparentar nada, no necesita justificar su vida, simplemente se presenta ante Dios tal como es. Y en ese momento ocurre algo profundo. La misericordia de Dios lo alcanza. Esto también nos enseña que la oración verdadera no depende de palabras complicadas ni de largos discursos. A veces una sola frase sincera puede tocar el corazón de Dios más profundamente que muchas palabras vacías. Quizá por eso esta breve oración del publicano ha acompañado a los cristianos durante siglos. Señor, ten misericordia de mí. Es una oración que nos recuerda que siempre necesitamos la gracia de Dios. El Evangelio de hoy también nos invita a revisar cómo vemos a las personas que consideramos pecadoras o equivocadas. Jesús constantemente rompía las barreras que la sociedad levantaba entre justos y pecadores. Él sabía que el verdadero problema no es reconocer el pecado, sino negarlo. Cuando una persona se cree completamente justa, deja de buscar a Dios. Pero cuando una persona reconoce su necesidad de misericordia, el camino hacia Dios se abre. Por eso la parábola no es una condena para los que se equivocan, sino una advertencia para quienes se creen superiores. Todos, en algún momento de la vida, podemos parecernos al fariseo o al publicano. Hay días en los que el orgullo se asoma en nuestro corazón y empezamos a juzgar a otros. Pero también hay momentos en los que reconocemos nuestra fragilidad y volvemos a Dios con humildad. El Evangelio nos invita a elegir siempre ese segundo camino. Cuando la humildad entra en el corazón, cambia nuestra forma de ver a los demás. Dejamos de compararnos y empezamos a comprender. Dejamos de condenar y empezamos a acompañar. Dejamos de levantar muros y comenzamos a construir puentes. Al final, lo que Dios busca no es una lista perfecta de logros espirituales. Lo que Dios busca es un corazón abierto, sincero y dispuesto a dejarse transformar. Hoy el Señor nos recuerda que la verdadera grandeza no está en parecer justos ante los demás, sino en presentarnos con humildad ante Él. Y quizá la oración más poderosa que podamos hacer hoy sea la misma del publicano. Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Porque cuando esa oración nace de un corazón sincero, algo profundo comienza a cambiar. Y ese cambio es el inicio de una vida verdaderamente transformada por la misericordia de Dios.